Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Bueno, vuelvo otra vez, en esta ocasión, otra vez a hacer la transmisión. Ha estado fallando bastante la señal, esperemos que esta vez ya pueda hacerlo. ¡Listo! Hola, Cristabel, ya te encontré por acá. Hola, 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 casi que ¿cómo no. vamos? Casi que Muy no, bien. pero ya vamos comenzando aquí en este en vivo. Ya han entrado algunas personas, ya había hecho la invitación y bueno, tocó un poquitico. Siempre hay dificultades cuando es así a distancia, la otra vez con un amigo también del Brasil. Pero bueno, ya estamos aquí y no, y esta vez fue problema mío, lo advierto, hubo como dificultades. Pero bueno, y me dice que Isabel que encontró un tamal bailando en mí, en mí. Sí, es un tamal bailarín que nos gusta hacer con mi hija. Bueno, un saludo a todos. Les estaba comentando y les doy una bienvenida muy grande. Estaba iniciando aquí, iba a hablar precisamente de nuestro tema, un tema que nos interesa y que a mí personalmente, obviamente como antropólogo, pues es de mi interés personal, pero también sé que puede llegar a ser del interés de todas las personas que están aquí presentes en este momento y a las cuales les doy una bienvenida y gracias por acompañarnos en esta noche. Porque es algo que nos lleva, la antropología siempre nos ha llevado más allá de nuestra visión cotidiana, de nuestros límites digamos, hay veces tan pequeños a los cuales nos arraigamos por miles de cosas, por situaciones, circunstancias, por gustos, por costumbres. Pero hoy vamos a explorar junto a Cristabel López Palomino, una gran antropóloga, pero también sobre todo una gran amiga mía de hace muchos años, con la cual hemos compartido buenos momentos y qué bueno también compartir estos saberes y sobre todo tanto, tan interesante. No, me pasaste tu tesis, es una gran tesis de doctorado, 433 páginas de mucha documentación. No la pude leer toda, pero hubo elementos muy importantes que rescato y que sin duda, como te comentaba a raíz, y que lo comentabas a raíz de todo eso, pues van a salir muchos artículos y muchas cosas que yo sé que te van a servir, tanto a ti como a todos, ¿no? Bueno, pero yo quiero presentar antes de darte la palabra, pues, quién es Cristabel López Palomino. Y es una antropóloga de la Universidad del Cauca, con la cual pues tuve el orgullo y la alegría de compartir también pues el claustro durante varios años y allí pues también desde muy temprano recuerdo fue organizándose mentalmente y espiritualmente en compartir y en entender mucho sobre el mundo de un grupo indígena que hay aquí en el Cauca, lo digo para aquellos que no lo conocen, que es la etnia de los Nasa, y es uno de los grandes grupos de aquí del Cauca, los cuales los caucanos que conocemos de estos les tenemos mucho cariño por todo lo que representan, por la fuerza indígena que representan, por la fuerza nativa que son como tal, y también por algo que es muy disputado aquí en nuestro departamento y que tiene que ver con las luchas políticas, y de eso hablaremos a continuación también con Cristabel. Ella realizó su maestría y doctorado en estudios latinoamericanos, ELA, en el programa de estudios comparados de las Américas, tal como me lo habías puesto aquí, y ha realizado para el Departamento de Estudios Latinoamericanos, que es el ELA, que ya les mencioné, para su graduación de doctorado en Ciencias Sociales, una tesis muy interesante llamada Tejiendo Saberes para la Resiliencia Política Profunda Capor de la Amazonía Brasileña y NASA de los Andes colombianos. Y sobre eso vamos a hablar porque es un tema muy interesante, muy específico, y eso es lo que me gusta a mí, que además de aquí en Pablo y su Mundo hemos abarcado temas diversos, también me gusta que venga gente y tratemos temas muy completos, y sobre todo muy específicos, donde pues en términos científicos, disciplinarios, en términos intelectuales, pero sobre todo en términos de saber escuchar, de saber entender, de hablar, y sobre todo de algo que voy a hablar más adelante, hay un término que no lo voy a adelantar, pero me encantó que lo utilizaras en
en tu tesis, saber relacionarse, pero con una palabra bien especial que hay veces lastimosamente muchos antropólogos no la usan, pero tú lo usaste y eso me pareció valiosísimo. Pues has hecho un vínculo fuertísimo entre un grupo llamado los Capor, ahorita nos hablarás de ellos, una etnia de la Amazonía brasileña, y por supuesto también con lo que ya conocía y había trabajado durante años aquí con los NASA. Y vamos a hablar de algo porque hay un concepto muy valioso sobre el que ya te interrogaré, sobre la minga del pensamiento, algo que me pareció fascinante y algo que estás tratando aquí en tu tesis. Bueno, Cristabel, bueno, bienvenida por un lado y te dejo pues para que vamos comenzando y un saludo grande a Caro Quijano, a Juli Reyes, a las que vayan llegando. Muchas personas les he mandado el saludo aquí y créanme que no es Instagram que no me los devuelve, pero les estoy mandando el enorme saludo. Bueno, qué rico estar contigo por acá, Crista. Qué bueno. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias pues por abrir espacio a comprender esta temática que bueno, pues yo sé que las temáticas que venías trabajando son muy libres y bueno, es una temática un poco académica, pero Sí, muy necesaria, ¿no? Para enriquecer los diferentes debates también, no solo en la sí, academia, sino también en la vida. y qué bueno Y traer esto, ¿no? Acá. Me gusta que lo académico se haya compartido con la gente, ¿no? Y lo hemos hablado varias veces. Y este trabajo tan bello que has hecho, me parece que debe ser escuchado y atendido. Pues por un público más amplio al académico, ¿no? sí. No, y justamente mira que una de las cosas, una de las grandes motivaciones para hacer lo que hice fue pensar en anclar, que no fuera la academia cerrada, sino que fuera entender cómo por fuera de cómo se entreteje la academia con la vida y cómo la vida hace parte también de la academia, pero, o sea, no sé cómo explicarlo, pero cómo eso que aparentemente no hace parte de la academia es parte y cómo Sí, esa temática es tan importante para la academia. sí, Entonces, se nota bastante en tu trabajo porque si bien estableces una relación y un puente bien amplio entre los Andes y la Amazonía, no dejas también de reconocer, de admitir y admirar, por supuesto, todos los dos mundos que conectas, pero también de reconocer que estás haciendo tu trabajo y que es un papel de antropóloga que se puede pulir y mejorar, pero ahí estás, ¿no? Como antropólogo. Y eso es bien interesante. Bueno, sí, mira Cristal, que, sí, no, uno de los jurados de la banca justamente dijo un colombiano, decía justamente que era importante ver dentro de los trabajos de la antropología que uno sentara su posición. Y es eso, o sea, realmente uno tiene que ponerla. claro, claro. Porque que tú estás hablando de unos mundos y de unos pensamientos que no son el tuyo, pero que al mismo tiempo tú estás involucrado con sentimientos, con pensamientos, con reflexiones. Entonces, es importante igual dejar claro cuál es tu posición. Sí, y yo creo que queda bastante claro en tu trabajo, ¿no? Lo que alcancé a leer y a ver porque tenías además porque has tenido la capacidad de vincular, me llamó mucho la atención y hay veces es un papel que el antropólogo lo olvidamos, ¿no? Y es el de saber conectar y ayudar a que estos, como se llama popularmente o académicamente, los diálogos de saberes se den, ¿no? Y has hecho Ujú, eso, ujú, has hecho ese papel. sí, Bueno, yo voy a sí entrar en funciona. materia porque hay varias preguntas que ya hemos conversado, pero hay unas también que nos van a ayudar a darle un movimiento a todo esto. Incluso por aquí en algún momento también nos veremos sobre un poco de algunas fotografías bien interesantes que me mostraste, sobre todo para recrear y para que las personas que son un poco ajenas al trabajo antropológico entiendan pues que esto no es un asunto solamente de librería, no es un asunto de pensar, sino de contrastar y de evidenciar y de estar allí en los lugares y de conocer evidentemente estos mundos tan fascinantes que cada grupo humano nos da. Pero yo quiero entrar con un término que yo sé que ya es un término de un debate muy fuerte, pero tú cómo lo viste y cómo lo has trabajado, porque me parece que aquí, y con uno de los últimos temas que vamos a ver acá, eh, qué es lo que debemos entender por política profunda, porque es parte del título, ¿no? Y cómo lo trataste en este caso con los pueblos Capor y Nasa. ¿Qué vamos a entender por ese concepto? Me parece que es importantísimo. Bueno,
El concepto en realidad no, la idea no era crear un concepto, trabajar en un concepto concreto, pero Política Profunda nace inspirada en el libro de Bonfil Batalla, México Profundo, donde Bonfil muestra justamente cómo México tiene esa esencia indígena, cómo México es indígena y cómo las élites y el mismo pueblo mexicano también se encarga como de desdibujar eso y de borrarlo, ¿no? Ujú, Entonces, muestra esa profundidad indígena de México. Y entonces, en ese sentido, el concepto, lo que se buscaba cuando comencé la investigación, la idea de política profunda era entender esa política interna, íntima, cotidiana y profunda que tienen tanto los NASA como los CAPOR, que no tiene que ver con los conceptos occidentales, que no tiene nada que ver con el concepto de política occidental, y que entonces la idea era ver qué es eso. Y entonces, en ese sentido, yo, como le dije a la banca, porque la banca hizo esa pregunta, ellos esperaban como un concepto concreto, pero lo que acontece cuando uno comienza a ver a lo largo de los capítulos lo que son los pluriversos NASA y Capor, uno comienza a entender que la política profunda es un engranaje de diferentes conceptos, pero que tienen que ver con las categorías nativas, es decir, con categorías propias del pensamiento NASA y del pensamiento Capor, que si lo ponemos en términos occidentales, se resumiría en territorio, economía y normas. ujú. Pero entonces está dentro de los propios términos de las categorías nativas en las lenguas y la idea fue como entender entonces que la política profunda es un engranaje de conceptos, no es como el occidental que es un concepto cerrado, digámoslo así. Aquí lo que estamos viendo es que todas esas reglas, la cuestión territorial que es amplia también, no es como el que territorio es esto, no, es todo, todo está engranado. O sea, como que ninguna cosa está aislada de la otra y ninguna cosa existe sin la otra. Y todo eso hace parte de esa política, o sea, de ese Ujú. pensamiento político y de esa estructura, de esa organización social. O sea, nada funciona o consigue si se sale de eso, ¿sí me entiendes? Entonces, pero entonces uno comprende que tiene que ver, como te digo, con la economía, con el territorio, con las normas y con el buen vivir. Y Y con el en buen los vivir. dos, con los dos Claro, ese pueblos, sería como más o menos lo que podemos hacer un tipo de traducción o de acercamiento a los términos más, entre comillas, pues occidentales, más propios. es, exacto. Pero, pero hay una cosa que me llama la atención porque precisamente la gente, me gusta mucho ese término, política profunda, no sabía que Bonf lo había tratado como tal, no conocía, no he leído el documento, el texto, pero me llama mucho la atención es porque generalmente cuando hablamos de política siempre estamos pensando de actividades externas, como por Ujú. fuera de nuestras acciones de lo cotidiano y acá, más aún cuando está la clave de lo electoral y de todos los partidos, pues esto está totalmente alejado, esto está totalmente en otro mundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que desarrollar esas imágenes que tenemos cuando hablamos de lo político allí. Es otra cosa y de hecho se me olvidó decir algo muy importante, es justamente que, por ejemplo, en el concepto, el concepto político de la política occidental tiene que ver con la violencia, con la destrucción y con la muerte. En cuanto, por Ujú. ejemplo, la política profunda termina siendo, tiene que ver con el equilibrio espiritual, territorial, con el buen vivir, con la unidad, con el vivir en comunidad, con el bienestar colectivo. O sea, es la antítesis, es otra cosa. Entonces, en ese sentido, obviamente, es súper importante reflexionar sobre esas otras formas de pensar y finalmente también es una cosa que defiendo mucho en la tesis, o sea, esas categorías nativas y esos conceptos nativos son tan válidos como los occidentales dentro de la academia y eso es lo que estoy intentando Claro. como traer, ¿no? Como decir, miren, esto existe y esto es válido también dentro de la academia. Y eso es tan importante porque tenemos como y, y precisamente entre Colombia y Brasil, que son de los países de Latinoamérica con más grupos étnicos que hay, con muchos más grupos nativos, y que también terriblemente tenemos una historia compartida donde los hemos maltratado terriblemente.
Eh, Han habido casos de genocidios tanto en Brasil como aquí en Colombia a las poblaciones indígenas de una manera Ah, espantosa. Pero bueno, y aún con todo, más allá bueno, de todos estos procesos de resistencia, hay una apertura a querer conocer estos mundos de parte de estos pueblos, ¿no es cierto? O sea, de parte de los Capor, de parte de otras etnias, para facilitar ese conocimiento y sentarse a conversar sobre ellos, a pesar de todos estos cosas tan terribles. sí, claro, hay una apertura porque justamente ellos hoy saben que ese intercambio de saberes, ese encuentro de saberes o esa minga de pensamiento enriquece muchísimo. Incluso, por ejemplo, mira que cuando yo comencé a hacer la maestría con los CAPOR, ellos me preguntaron, bueno, ¿usted qué va a aportar aquí a la comunidad? Entonces yo, estudiante, cero, decirles tal proyecto, tal cosa, tal otra. Entonces yo les dije, no, pues miren, o sea, mi idea a futuro es propiciar un intercambio de saberes con el pueblo NASA de Colombia. Y fue como lo que yo ofrecí porque finalmente no tenía otra cosa para ofrecer. Y bueno, y obviamente me dispuse para colaborar en cualquier cosa que ellos necesitaran, etcétera. Pero eso les llamó la atención y por eso me aceptaron. Entonces, y luego ya, cuando viene el intercambio del primer encuentro de saberes entre los NASA y los CAPOR, que fue aquí en Brasilia, fue muy bello porque el presidente de la asociación CAPOR, que fue quien vino, llegó y dijo, yo estoy muy contento de estar aquí, estoy aprendiendo junto a Inocencio Ramos, que fue el interlocutor NASA. Yo no sabía que en Colombia también existía un pueblo que al igual que nosotros está sufriendo y que al Claro. igual que nosotros ha padecido. Entonces yo voy a llegar a mi aldea y voy a llegar a decirles, miren, en Colombia también existe un pueblo como nosotros que también está compartiendo, que también tiene problemáticas, que también está sufriendo. Entonces es una cosa así realmente como muy profunda y para ellos es muy importante, porque, bueno, es que hay muchas, Claro, pero o mira que sea, por ejemplo, sí, con Cuando ese, los NASA, cuando los CAPOR hablan así en público y tal, nunca hacen alusión como a la cosmovisión, al pensamiento cosmológico. En cambio, los NASA sí, siempre. ujú, Y sí, cuando el CAPOR escuchó hablar al NASA y hablar a Inocencio y hablar de lo que significaba como el territorio desde el pensamiento cosmológico, él comenzó también entonces a traer ese pensamiento para hablar de eso. Entonces fue bellísimo, o sea, claro. sí, es una retroalimentación muy bella. Y me llama mucho la atención eso que acabas de decir, además porque me adelanta este punto que quería tratar y lo resalto porque a mí me parece que es importante y ese era el concepto que en la introducción dije que no quería mencionar sino hasta este momento, por ejemplo. Y lo dices en el abstract y lo traje aquí entre comillas porque me llamó mucho la atención y lo traigo a colación porque lastimosamente no encuentro que muchas veces los antropólogos utilicen, no digo todos, este Sí. elemento tan fundamental a la hora de poder tratar estos temas. Y te voy a citar y voy a decir exactamente la palabra que quiero guardar hasta ese momento. Dices así en el abstract, los lazos de amistad construidos con interlocutores de los dos pueblos hicieron posible realizar un ejercicio colaborativo para la reflexión de dichas categorías, de las categorías que nos has hablado y de algunas que vamos a hablar. Pero me llamó mucho la atención esto de los lazos de amistad, la importancia de hablar de la amistad, sobre todo a la hora de poder hacer este tipo de trabajos, que muchas veces no nombramos. Y tú lo decías, ¿no? Cuando me parece tan chévere eso, bueno, ¿y usted qué va a ofrecer? Eso me parece bueno, porque es una forma de incluirte inmediatamente. ¿Y qué ofreces a los amigos? Y yo sé que ya tenías una gran amistad con el pueblo NASA de antes, con muchas personas, y que estarían dispuestas. ¿Cómo esos lazos de amistad previos de todo lo que habías trabajado en el pregrado con la comunidad NASA se fueron tejiendo y los fuiste reuniendo, pues, para poder Mira, hacer estos encuentros? fue muy loco porque resulta que cuando yo me vine a estudiar acá, de hecho, antes de yo venirme a estudiar acá, yo viví 3 años en Santa Marta. Entonces Ujú. yo quedé realmente muy desligada de los NASA. Y entonces, bueno, yo me vengo para acá y comienza a surgir la idea de hacer el proyecto de doctorado con los dos pueblos y tal. Y entonces, cuando surgió la idea de que
más allá de un estudio comparado, fuese un intercambio de saberes entre los dos pueblos, eh, yo me contacto con Inocencio Ramos, que era mi parcero, pero yo no hablaba con él hace años. O sea, hace como unos 15 años que yo no hablaba con él. Le escribo un Ujú. correo, le cuento todo lo que consistía la tesis y le cuento que quería hacer ese evento. Y el Inocencio llega y me responde, ay, Cristabel, usted, cuando le salió su primer trabajo, me prometió una borrachera y desde ahí no la he vuelto a ver. Entonces llega y me dice, Pero uy, qué memoria, ¿no? por andar cobrando tragos, se me olvidó decirle que desde ya quiero participar en ese evento. Entonces, Claro. ¿sí me entiendes? O sea, mira lo que es la amistad, ¿sí ves? O sea, por Sí, ejemplo, sí, ese lazo claro. ya estaba tejido desde hace muchísimo tiempo y obviamente hay una relación así entrañable entre nosotros y que hizo que obviamente todo fuera posible. Y obviamente, bueno, sí, tiene que ver con esas, con esa, eh, con la amistad, realmente. O sea, sin que haya ese lazo así profundo, no se podría. Y fue muy Y, bello. y lo digo porque a veces se tiene esa mala idea de que es que el antropólogo tiene que hacer todo desde una asepsia intelectual, cuando en realidad hay muchas emociones de por medio y hay que utilizarlas, ¿no? De hecho, hay que emplearlas, hay que valerse de ellas. Y qué más, y qué mejor que la amistad para hacerlo y favorecerlo. Pues ahí está el amigo, ahí está, pues, y sí, él acepta, ¿no? Sí, o sea, Y me parece, realmente y- Silencio se convirtió en el principal colaborador del... esperemos a ver si, ya, se ha perdido un poco, pero parece ya está volviendo. Hola, Ya, ya que estoy. Ujú. sí, sí, pues decíamos que estos elementos, pues, que están allí en juego son importantísimos. Pero bueno, me salté un punto por hablar de la amistad, de eso que me estás comentando. Y lo habías dicho, ¿no? Hay unas visiones que son muy distintas en términos de lo político, de las cosmovisiones, pero yo quisiera hacer énfasis en eso, o sea, en realidad, ¿qué tan distintas son con respecto a los valores occidentales que tenemos para pensar la política? Sobre todo porque eso me va a llevar al siguiente punto. Yo quisiera establecer un poco eso, o sea, los conceptos y algunos que yo vi, pues radicalmente son distintos, pero yo quisiera que nos hablaras para todos qué cosas hacen que sean marcadamente tan distintos y también tan valiosos, ¿no? Pues mira, o sea, hablando de las categorías nativas directamente, Ujú. Sí, sí, hablando de eh, algunas categorías. no, pues mira que es increíble, pero hay muchas similitudes. Porque, por Ujú, ejemplo, eh, para los NASA keys, que son las normas, que son las que estructuran absolutamente todo, todo lo que hace parte del ser NASA y lo que no hace parte del ser NASA, es exactamente la misma cosa para los vapor, pero la Mupica es exactamente lo mismo, pero dentro de su pensamiento. O sea, por ejemplo, para que ustedes entiendan, las reglas para los Capor son un pueblo cazador, son un pueblo de la selva. Entonces, por ejemplo, cuando un Capor tiene bebé, la pareja, hombre y mujer, ninguno de los dos puede ir a la selva hasta como por un año. Entonces tiene que existir la solidaridad de la familia y todo eso son reglas, ¿sí? Si llegan a ir, el bebé se puede enfermar, se puede morir, bueno, en fin. Entonces ellos están llenísimos de reglas y las cumplen a cabalidad y eso hace que ellos se sientan capor. Cuando ellos sienten que alguien no las cumple, ese alguien no es capor. Y la ujú, misma cosa pasa con los NASA. Un NASA tiene el KISS, que es lo permitido y lo no permitido, y del KISS para los NASA surgen otras dos categorías, que es el NAS-NASA, que es el NASA verdadero, y el NASA ujú, True, que es el NASA que se dice ser NASA, pero que no es NASA. Entonces, todo eso depende del cumplimiento de las normas. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo, son cosas muy diferentes porque son universos muy diferentes, pero es la misma esencia. O sea, sin ujú, reglas, no existe, no existe NASA ni Capor. Uno. Otro, para los dos es de igual importancia el territorio. O sea, pueblos indígenas sin esa, sin esa entrañabilidad, sin esa unión con el territorio,
Ellos no, ellos sienten que, y que de hecho, pues bueno, son grandes de las crisis que ha pasado con pueblos indígenas desplazados y etcétera. Pero es eso, o sea, bueno, la importancia territorial y que el territorio termina siendo más que el territorio, o sea, el territorio es el pensamiento, la cultura, bueno. Y otro concepto que yo encontré que es muy similar es el buen vivir, que Ujú. en Nasayube es wet wet finzeñi, que literal es vivir sabroso. Y para los Kapor también agua, yo nunca puedo pronunciar muy bien, pero agua jueuje, atuja, que es vivir entre hermanos. Entonces, es todo ese sentimiento colectivo, es que para ellos lo más importante es eso, o sea, que el Ujú. bienestar colectivo, no piensan de manera individual. Entonces, por ejemplo, eso ya es una diferencia enorme con el pensamiento occidental, pero enorme, porque Claro. dentro del occidente cada cual piensa en su familia y ya, suerte, los demás que... En cambio, ellos no, o sea, es el pueblo entero quien tiene que estar bien para que el territorio esté bien, para que la madre tierra esté bien, para que lo espiritual esté bien, para que todo esté en armonía. Ellos como comunidad y como colectivo tienen que estar bien. Entonces, por ejemplo, los Kapor van a velar porque no haya peleas, porque no haya divisiones, porque, bueno, sí, en fin, ellos son un pueblo mucho más grande, En entonces ese, pues es diferente, porque los Kapor son una gran familia, los Kapor son 2000 personas, imagínense. ajá. Entonces, en ese sentido me llama la atención porque, pues, en últimas es una responsabilidad tanto del individuo de hacer que esas normas estén, pero también de la colectividad para que todo esté organizado. Me llama la atención porque nosotros tenemos, en cambio, occidentalmente, una relación muy de anomia con nuestras normas, ¿no? O sea, entre menos obedezca mejor, entre menos me haga el loco mejor. Además, porque sabemos de dónde surgen esas Exacto. normas, ¿no? No, y si uno puede pasárselas por encima, se las pasa porque hay las normas, porque no tienen que ver con lo espiritual. Ujú, Para los pueblos indígenas las normas están totalmente, las normas vienen de lo espiritual, vienen de los seres espirituales. En el caso de los Nasa, pues de los espíritus mayores, en el caso de los Kaapor, de Maíra, que es el dios de ellos. ujú. Entonces, o sea, las reglas vienen directamente de Dios, digámoslo así, del dios Kaapor y del dios Nasa. Sí, Entonces, en ese sentido, ellos, si ellos sienten que las incumplen, ellos sienten que no están siendo, que no están cumpliendo su pensamiento, que no están siendo Kaapor o Nasa. y me Y eso gusta es un... porque, interesante porque pues allí digamos, se define el ser, la ontología misma es por las acciones, por lo que hacemos por los demás, no es un asunto de yo me defino por si una cuestión meramente identitaria y ya, sino que hay un vínculo para poder ser algo, ¿no? O sea, para poderme mantener en Sí, eso. Bueno, sí. eso No, sí. yo pienso que esa es una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender del pensamiento indígena, ¿no? Ujú, Porque realmente, o sea, si uno va a ver lo que uno profesa desde el pensamiento occidental como lo que son los valores, digamos desde el pensamiento, por ejemplo, católico, el ser, que el prójimo, que no hay qué, que no hay qué más, o sea, los Nasa y los Kapor son personas que realmente se preocupan por el prójimo, ¿no? Son personas ujú. que realmente están pensando en el otro. Entonces, esos son los valores que la sociedad occidental no está, profesa, pero que no cumple. En cambio, ellos Claro. sí, a pesar de que sea en otros términos, con otros conceptos, con otros dioses, en fin, pero ellos profesan esos valores como colectivo, ¿no? Que yo pienso que es ¿Sabe? fundamental. Hay una cosa que para poder seguir avanzando y que yo sé que nos están escuchando necesitan un poco de contexto, ¿no? Y es entender un poco más sobre los Kapor, ¿no? Sobre Sí. quiénes son, cómo llegas a ellos y sobre todo, pues, cómo, no tanto, ya nos contaste en parte cómo decides o cómo comienzas a hacer la relación con los NASA, sino cómo decides comenzar ese proceso con ellos. Sí. Bueno, cuando yo llego acá a Brasil, que llego al programa de estudios latinoamericanos, que es un programa de estudios comparados, yo dije, bueno, o sea, comparación, ¿cómo? O sea, yo tengo que entonces trabajar con dos pueblos indígenas, indiscutiblemente con los Nasa
y ahí como, bueno, ¿con quién? Yo tengo una tía que es antropóloga, que vive aquí en Brasil hace 20 años, trabaja en el Museo Geldi en Belén de Pará, y ella trabaja con los Japor también. Y ella me había dicho, ella me había contado de la situación difícil de ellos, porque en la época que yo hice maestría, ellos casi no tenían un apoyo institucional, ellos estaban prácticamente solos y ellos tienen una problemática de tala ilegal maderera en su territorio muy fuerte. Desde los 80 ellos vienen trabajando fuertemente contra la tala ilegal maderera. Y entonces la deforestación. Y entonces resulta que cuando yo decidí trabajar con política, porque mi departamento tiene un matiz muy político, y yo me encarreté mucho con toda esa cuestión, yo dije, bueno, no, yo voy a trabajar con los CAPOR. Uno, porque existía esa necesidad de visibilizar esa lucha en la que ellos estaban, porque en ese momento no, o sea, son pocos los etnógrafos que han trabajado con los CAPOR y generalmente han trabajado temas como lingüística, ellos tienen el arte plumario más lindo de los pueblos indígenas Ujú. brasileños, lo dijo Darcy Ribeiro, el arte plumario CAPOR, le puso arte plumario, de hecho, es en honor a ellos. Eh, y bueno, o sea, digamos que las temáticas que se habían trabajado con ellos eran muy particulares, pero nadie había hablado en sí de esa cuestión de su problemática Ujú. territorial y de las estrategias de defensa territorial que ellos tienen, que son increíbles. Ellos están, ellos desde el 2001 crearon una aldea con el fin de que se fueran los invasores ilegales. Y ahí comenzaron a crear diferentes aldeas en toda el área fronteriza con ese fin. Y eso ha sido un éxito total para poder combatir la tala ilegal maderera. Entonces, y ahora, bueno, ya están súper, ay, se me olvidó el término, ya están conectados Ujú. con ONGs, con varias instituciones que los están ayudando. Crearon una guardia florestal no, una guardia de la selva. Sí, estamos hablando del Y portugués. se me mezcla. Bueno, una guardia de la selva y tales, una guardia, ¿cómo se dice? Guardia forestal, Sí, forestal. forestal, sí. Y eso. Y entonces ellos, esa guardia también ya está siendo ejemplo para otros pueblos indígenas, porque ellos hacen monitoreo de su tierra. Ellos, hubo un tiempo que hubo como tensiones muy fuertes con los madereros, pero ahora todo se hace por vía del diálogo. Ellos también escogieron, igual que los NASA, el camino pacífico, el camino del diálogo. Entonces, eh, ellos son un pueblo así muy pujante y ellos son un pueblo de reciente contacto, eso también es importante que lo sepan. Ellos en los Interesante. 80, cuando comenzó ese conflicto de la tala ilegal maderera, ellos prácticamente no habían salido de su territorio. Yo iba a preguntar Entonces, algo al respecto, porque sé que el problema maderero allá es grande y que en estos días de gobierno de Bolsonaro, pues también me imagino que se agudizó eso, ¿no? Con el gobierno actual. sí, claro, con las políticas bolsonaristas que obviamente favorecen la minería, favorecen la tala ilegal maderera, favorecen la devastación amazónica. Los Capor, de hecho, las tierras de Marañón, los Capor viven en un estado que se llama Marañón, que Marañón es del tamaño de Colombia, Sí. y Marañón tiene 4 tierras indígenas. Esas 4 tierras indígenas son un solo bioma, están juntas, están conectadas, y ese bioma es la muestrica que queda del bioma amazónico en Marañón. El resto está todo talado. Si ustedes observan, pudieran observar un mapa, todo alrededor está talado, está deforestado, porque eso hace parte de lo que en Brasil se llama el arco de la deforestación. Y el arco de la deforestación que abarca varios estados e incluye Marañón. Marañón es como la colita de la Amazonía. Marañón es lo que se llama Amazonia Oriental. Entonces ya es Ujú. lo que queda ya, la colita del bioma. Entonces, la labor que ellos están haciendo es súper importante porque esas tierras indígenas, a pesar de que hay una de ellas que está muy talada,
ellos las están conservando. Y es impresionante ver qué es eso, qué es lo que queda de Amazonía en ese estado. Y, por ejemplo, ahora con lo de Bolsonaro, es impresionante ver, por ejemplo, que en Marañón, en esas tierras indígenas, la deforestación disminuyó muchísimo. ¿Y por qué disminuyó? Por las estrategias políticas Es que yo de los soy pueblos indígenas, de los pueblos indígenas marañenses, interesante. Bueno, que también quiero, obviamente están articulados con instituciones marañenses, ¿no? Que les están ayudando, obviamente tienen un apoyo institucional. quiero ir voy a pasar a una cosa para darle a todos una idea un poco, eh, pues, distinta o por lo menos más amplia de lo que yo les decía al principio, ¿no? Y es darnos cuenta que para poder hacer un trabajo como este que tú has hecho, pues se necesita, no es una cuestión de libros, eso no es una cuestión de revisar bibliotecas, sino de ir, de presenciar, de estar en los lugares. Y yo quiero que veamos, me suministraste algunas fotografías, veamos algunas para que nos comentes un poco, ¿no? ¿Qué hay Dale, detrás de cada una de ellas? ¿De qué se trata? ¿Qué podemos aprender? dale. ¿Quiénes están allí? Porque yo sé que esto, viéndolo, pues uno se ilustra muchísimo, ¿no? Voy Mucho. saludando, les va llegando. Bueno, vamos viendo algunas fotografías. Bueno, ese es Aquí tengo Inocencio Ramos y yo en el Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue el primer encuentro NASA y CAPOR aquí en Brasilia. ese fue el primer encuentro, ¿no? Realizaron dos, ¿no? Hay que recordarles Dos. realizaron dos de ellos. Vámonos con Sí. esa fotografía. A ver, aquí con quién, aquí. Ese también fue sitial. El que está ay, yo no sé, yo no me sé localizar, pero bueno, creo que Inocencio está al ¿Eh? lado mío. El que Ya, sí, está, eso, el que está ahí es Iracayú sí, Capor, que es el presidente del pueblo Capor. es el Es presidente, el están líder ahí. máximo del pueblo Capor. Ujú. Él estuvo con nosotros en el primer encuentro. Eso ya es el segundo encuentro, que fue el tercer coloquio de la EPI, que es el grupo de investigación al que yo pertenezco. Ahí está Juliana Chasky y está Inocencio Ramos, que fueron de los NASA. Y bueno, no sale Yamoy ahí, pero había un capor también que se llama Yamoy, que nos acompañó. Ese coloquio fue bellísimo. Ese fue el evento más lindo para mí. Fue muy, muy enriquecedor. Aquí está Inocencio Iracayú, después de eso fue muy Inocencio, loco porque eso no fue un jardín de rosas al principio, fue súper complicado que ellos dos se dieran bien y que porque compartimos espacio en mi casa. Y al final, eso se dieron regalos, abrazos, de todo. Entonces fue como, respirar al también porque principio, fue difícil. no, Sí, fue pero bueno, complicado. Fue complicado, no fue así, mamey, no. Pero fue muy bello, fue muy enriquecedor. Ella se llama Jiri Kapor. Jiri es la hija de Valdemar, que es uno de los líderes que más que más ha luchado, pues, por defender su territorio. Ahí ella está, como se dice acá, pelando un yabutí, es una tortuga de tierra. Pelando es quitándole el caparazón y abriéndolo para asarlo. Ellos generalmente lo asan. Y los huevitos, el hígado, hacen una farofa que, bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar de la fariña, pero es la harina de la yuca brava. Se mezcla con ujú. eso y queda. Es mi comida favorita, capor. Queda una delicia. Qué bueno, vamos por acá. Ahí están pasando en la zaranda la mandioca, la yuca brava. La yuca brava se deja en agua 3 días para que ella suelte el veneno. Entonces, ya una vez soltando el veneno, entonces como ella está blandita porque prácticamente medio se fermentó durante esos 3 días, entonces se le escurre el agua y luego se pasa por esa zaranda y ahí ya queda la harina. Entonces esa harina se pasa a un tostador gigante y se tuesta. Y Y eso es son el 3 días fijo para soltar, porque antes me imagino que es pero tóxico. antes no suelta el veneno. Antes el veneno no se fermenta, porque en realidad lo que sucede es que se fermenta. Entonces eso Fermenta mata ya. el veneno. Ujú, eso mata el veneno. Ay, ese es el hijo de el payé. El payé es como el médico tradicional, el teguala de allá de Chie, El una de payé las se llaman los alcaldías médicos tradicionales allá. payé. Y ella es Lucinea, que es mi mamita Capor. Ella es la esposa de Valdemar.
y bueno, ella quedó bastante afectada con lo de la pandemia, Claro. bastante. Algo me Sí, comentaste que había estado bastante difícil la situación allá con la pandemia, ¿no? sí. Bueno, aquí están Eh, están haciendo recolección o, sí, leña es Haciendo o qué. mandioca, la yuca brava. Sí, Ah, la yuca brava. sí, ahí estamos recogiendo Es yuca grande, para ir a ¿no? torrar. Rosa, la hija mayor de Lucinea. Es grande la yuca brava. Uno parece ¿Ah? son troncos, mira. ¿Cómo? Que es grande la yuca brava. Es Sí, una, sí, con la yuca razón. brava es gigantona y pues es mucho. Esa foto es muy particular porque Sí, me gusta mucho. esa foto es bella. Bueno, hay muchas fotos muy chéveres de ese momento. Resulta que la temporada de lluvias en el territorio Capor se inunda. Esa es la carretera, imagínense. Miren cómo está. Sí. Entonces, ese día nosotros veníamos de un encuentro justamente de las guardias florestales y eh, resulta que estaba tan inundada la carretera que ellos tuvieron que cargar las motos y tuvimos que ponernos todo en la cabeza así para poder salir de allá. Fue una locura. Fue una locura. Y de hecho esa carretera desde ahí quedó inhabilitada. Ahora la salida y la entrada para la tierra indígena es por otro lado. Hmm. Es increíble ver cuánto. Yo pensé, imagínate, es una lluvia y pensé que era un río. Acá más niños, ¿no? Son los niños de ¿En Chie. qué aldea es? Ahí está Taiten, que es mi adoración, la chiquitica que está ahí primero. Taiten y está, bueno, hay varios chiquitos que tienen nombres muy particulares. Hay una cosa bonita de los Kapor es que los nombres de todos los niños se inician con el nombre del papá. Entonces, por ejemplo, si el papá se llama Guaí, entonces el niño se puede llamar Guarán, la otra Guarí, la otra Guayaquil, todos comienzan con el nombre del papá. Con el nombre ya. Es siempre así. Ujú. Una, ¿Y aquí están en un taller o es con los niños de la escuela? En un taller, Ahí ¿no? estamos repartiendo. Ahí, no, mira que ahí estoy. Sí, la verdad, era una reunión de una antropóloga que estaba trabajando con una ONG que trabaja con los Kapor. Y resulta que yo aproveché esa reunión para regalar, es que a ellos les encanta las chaquiras, porque ellos Ujú. trabajan, este es Kapor, ellos trabajan Ya. trabajan las artesanías con Shakira. Y entonces el mejor regalo que tú les puedes hacer es la Shakira. Entonces en ese momento yo aproveché porque estaban todas las mujeres reunidas para entregarles las Shakiras. Que en Ah, portugués es y misanga. yo pensando que estabas comiendo, yo estaba diciendo, ¿qué cosa estabas comiendo ahí? Es que esas cuyas, esos platos así son las cuyas. Y son también muy típicos. Ellos los pintan. Ya. Es algo. Es donde comen también, obviamente. Esa es Eh, Pinairane Kapor, una gran amiga, mi compañera de aventuras, Kapor, y ahí está pescando. Esas son parte de toda esta decoración, Ese es el arte todo este plumario. arte El plumario, arte, ¿no? ese Esta es fue la arte plumario. fotografía, me llamó muy bella esta Ese es un, fotografía y aquí se puede ese es un apreciar. cocar. Sí, ese es un cocar Kapor. Ese es el cocar Kapor tradicional. Él es Valdemar Kapor, que es mi papito Kapor, que está tejiendo el cocar. El cocar, Ya sí. muy pocos hombres, o sea, solo los hombres mayores, los más viejos, son los que están haciendo cocares. Los otros ya han perdido, Solo los los que se jóvenes dedican a están hacer. perdiendo, los jóvenes están perdiendo la tradición. Claro, y eso es una de las cosas, pues, tanto por trabajar allí. Esos son Eso, caparazones, ¿no? Tortugas están. eso es un atado de tortugas y tortugas, de yabutís, como ellos les dicen. Eso es que lo que pasa es que ellos tienen una tradición y es que en Semana Santa ellos, para el viernes, porque ellos tienen una mezcla ahí con el catolicismo también, ¿no? Incluso con lo evangélico Claro. también. Bueno, ellos para Viernes Santo tienen la tradición de que ellos capturan la mayor cantidad de tortugas posibles, de yabutís, que de hecho el yabutí es su animal, es su tótem y también es su animal predilecto para la comida y para todo, para el sustento, porque es un animal que no es, como ellos dicen, gemoso, que es irritante. Ujú. Entonces, él es la comida de las dietas, de los matrimonios, de las celebraciones especiales.
Entonces, para Semana Santa, ellos comparten, ellos cazan todos los yabutis que puedan y los hacen las diferentes preparaciones con tortuga y se comparte el Viernes Santo en comunidad. Todo el mundo come la farofa, el caldo, el yabuti asado. Bueno, mejor dicho, hay varias. Ay, es delicioso. Lo Hay varias. confieso y me perdonan, pero es una delicia. Ya te hice acordar. Aquí Ahí están estamos. Es que nos fuimos de Ujú. expedición a la selva. Para ese Viernes Santo, para poder cazar yabutis, nos fuimos de expedición a la selva y nos quedamos 3 días en un campamento. Entonces allí estábamos en vida de selva, pescando. Ay, fue una delicia. Comimos lo que no está escrito porque se cazaron muchísimo. Cazaron hasta cocodrilo, imagínate. Comí hasta cocodrilo. Uy, estabas cazándolo. No, ellos lo cazaron, ellos. Yo siempre te comí. Él es Simplemente comer. Yamoy. Él es Yamoy Kapor, mi gran amigo, y también él participó en el segundo evento, que fue el segundo coloquio, el tercer coloquio de la EPI. Y esa es su bebecita, una de sus bebecitas, porque Yamoy tiene como 25 años y ya tiene 4 hijos o 5. Creo que Ya ha rendido, pero bien, bueno. sí, Bien por ellos el pueblo aman tener Capó. hijos. Sí, 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 que ellos dicen que es parte de la resistencia, Así ¿no? crece. Y así Ujú. crece el grupo, así crece el grupo. No, sí, 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 sí. La única cosa que yo le pongo en la tesis también es que de todas maneras ellos tienen que aprender a ser menos machistas porque son un poco, y por ejemplo, la mujer de él ya no quería embarazarse más y está Ajá. embarazándose de él, ¿sí me entiendes? Entonces hay cositas que hay que modificar Y porque si bueno, la y mujer no quiere, pues ese tipo de valores de acá que se están aprendiendo, ¿son reacios o siguen o están dispuestos? ¿Y las mismas mujeres apoyan eso? ¿Cómo están trabajando eso? mira, en el caso de los Kapor es Volviendo un una poquito para cosa acá. que Ah, va a ser lenta, que va a ser lenta, lenta, lenta porque realmente ellos vienen de una tradición muy patriarcal y ujú, como dirían las ponentes del feminismo comunitario, no es una cuestión occidental, es una ujú, cosa de la cultura de ellos. Entonces, está cambiando. Por ejemplo, el proceso de la mandioca antes era solo de las mujeres tenían que hacer todo, cultivarla, ir a recogerla, procesarla. Ahora los hombres ayudan y de hecho muchas veces la mujer ni lo hace. Entonces, en ese ujú. sentido, ellos están cambiando. Pero en la cuestión de hijos, por ejemplo, yo vi que muchas no querían ya tener hijos y se embarazan porque no tienen cómo cuidarse, o porque el hombre quiere, porque para ellos sí es súper importante. Llamó y me decía, yo quiero tener 10 hijos. Tú imagínate, o Ujú. sea, van 4, le Claro, faltan fácil, todavía fácil 6. para él, Pobre mujer, ¿sí me entiendes? fácil para él. Entonces, sí me entiendes, son cosas que tienen que ir cambiando, son cosas que tienen que ir cambiando, pero en Claro, fin, ellos están abiertos. Yo veo y eso que no son es cerrados. una cosa importante que hay veces se olvidan que la gente piensa que los antropólogos no pensamos en eso. Y es que sabemos que los pueblos cambian y tienen que cambiar en muchas cosas, pero nunca es imponiendo cosas, ¿no? Nunca es imponiendo proyectos, ni ideas, ni cosas, sino precisamente en ese diálogo de saber es ir tejiendo eso, ¿no? Sí, y mira, pero por ejemplo, a mí me pasó una cosa muy bella con Valdemar, que es el papá de Ujú, Yamoy, justamente, porque yo cuando llego allá, donde Valdemar. Y resulta que Valdemar toda la vida acostumbrado a que le hicieran café. Eso fue antes de la pandemia. A mí la pandemia me cogió allá con ellos, estuvimos 4 meses y medio allá encerrados, pues, en la aldea. Y entonces resulta que Lucinea se fue su esposa se fue salió a la ciudad porque su hija iba a tener hijos gemelos. Y entonces ese mes se quedó solo y yo era la mujer de la casa, imagínate. Entonces yo comencé a cocinar, comencé a hacer el café, comencé a lavar la loza, comencé a hacer todo. Y llegó un momento que yo dije, pucha, porque es que la familia, son varias familias, pero finalmente muchos resultan comiendo allá y todo el cuento. Entonces como que llegó un momento que yo dije, no, o sea, yo no doy abasto con todo esto. claro, con tanta, Y entonces y cuando Lucinea regresó enferma de COVID, pero no sabíamos en ese momento, pero regresó enferma. Entonces, como que las cosas no cambiaron para mí, yo les dije, miren, porque ellos, Crista, que gracias, les dije, miren, con todo el gusto yo les colaboro, pero vamos a repartir
las labores porque realmente para mí está siendo muy pesado cocinar y lavar. Entonces, o yo cocino o yo lavo, pero yo no voy a hacer las dos cosas a la vez. Y Valdemar llega y me dice, entendí. Y mira, Valdemar comenzó a lavar todos los días los platos. Todos los días comenzó a lavar los platos. Resulta que yo como igual estaba cansada de todo eso, me fui para otra aldea como a descansar un poquito y a escribir, porque tenía que escribir. Y resulta que cuando yo regreso, que eso nos cogió la pandemia ya, llegó la pandemia, cuando yo regreso encontré otro Valdemar, un Valdemar que estaba cocinando para su mujer, un Valdemar que hacía los cafés, un Valdemar que lavaba los platos, un Valdemar transformado totalmente y con toda la voluntad del mundo, ¿entendés? Entonces, yo pienso que como que o sea, y hablando con las mujeres NASA me decían, uno puede Claro. educar a sus maridos, uno puede educar a los hombres a que alivianen las cargas, a que sean más equitativos. Y pienso que es así. Y es interesante porque, pues, bueno, aunque es otro tema, pero ya llevas a esa reflexión y es que también es un beneficio para uno, ¿no? O sea, yo creo que él entendió eso, también lo beneficia a él, de hecho. O sea, Él lo liberarse entendió. también y Él lo entendió. liberando. Fue muy bueno. Él lo entendió. Mm, Cristóbal, hay una cosa importante aquí y lo mencionamos y es que, bueno, hablamos de la política, ¿no? De esa política profunda, pero cómo ese concepto pues tan occidental, tan nuestro de política, se vuelve transversal y puede ayudarte a unir la cosmología, la cotidianidad de cada uno de los pueblos, porque en últimas cada uno tiene sus propias luchas, ¿no es cierto? Me imagino que esos pueblos se encontraron a través de tu relación y pudieron vincular muchas cosas. ¿Cómo fue ese encuentro entre ellos para dialogar así? Bueno, es que fueron muy diferentes los dos encuentros. O sea, en el primer encuentro, de hecho fue muy bonito porque, bueno, el primer encuentro fue como, bueno, nos sentamos con Inocencio y con Iyacayú, el presidente del Polo Capor, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, Inocencio dijo, no, yo tengo unas pautas que me parecen importantes, que era hablar como de esa historia de la colonización como tal, hablar del territorio desde el pensamiento cosmológico y hablar de la situación actual. Entonces él fue el que como, Inocencio fue el que lideró como la metodología de todo, de la tesis en sí, Ujú. porque ese ejercicio colaborativo para llegar a las categorías nativas también fue Inocencio quien lo propició, sin saber nada porque todo fue como un experimento, como decía un profesor. Entonces, bueno, este, finalmente el primer evento fue eso. El primer evento fue para entender cuál era el contexto de cada uno, porque ninguno lo sabía. Claro. Los Kapor no sabían lo que pasaba con los NASA no sabían lo que pasaba con los Kapor, entonces fue como una información para aquí y para allá para empezar a entender lo que era un pueblo y el otro. Eso fue el primer encuentro. Ya el segundo encuentro, ya Inocencio venía con inquietudes de los Kapor, Juliana también, ya muy también, y además que también hicimos como, proyectamos un ritual de cada uno de los dos pueblos, entonces fue interesantísimo porque todo el mundo empezó a preguntar, y ahí también como ¿Cómo creen? que nos ¿En qué adentramos eras? mucho en lo que era el pensamiento de cada uno, o sea, o sea, una cosa muy enriquecedora. Y, y para ellos era muy interesante, o sea, por ejemplo, Juliana me decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que los Capor no tienen un apellido particular porque todos son Capor? Ujú. Se llamó el Capor, Capor, no sé quién Capor, el Capor. Entonces, como que, ¿cómo hacen para distinguirse? ¿Cómo hacen Cuando para saber que no son... representan los nombres, cuando... Entonces, claro, Ujú, ahí claro. venía todo, organización social, entender lo que es la organización social. Eh, la misma cosa acá, o sea, como que eso fueron, hubo muchos momentos o sea, yo pienso que cada uno de los pueblos tuvo como una visión muy amplia de lo que era el otro pueblo, porque son muy diferentes. Incluso la proyección del saquelo, por ejemplo, para los brasileros fue una Sí. cosa así, ellos no podían creerlo porque es algo muy diferente de los rituales amazónicos que Claro. muchos conocen, bueno, que son entonces, claro, o sea, era como entrar en un universo así. Y claro,
entonces entre los dos pueblos. Para los dos pueblos era una cosa así alucinante. Crisa, eso me llama mucho la atención. No sé qué tantos trabajos viste que se hayan hecho en la universidad. Generalmente uno encuentra que hay unas descripciones, hay etnografías sobre tal pueblo o un tópico, pero a mí me gusta mucho eso que trabajaste, porque siento que hay veces en ciencias sociales en general y en ciertas, sobre todo cuando estos trabajos tienen un pensamiento y una directriz política, siento que hay veces yo critico mucho la antropología, la sociología, en comunicación social que he trabajado, y es que hay veces, y aquí creo que has roto eso y has vinculado dos pueblos de una manera magnífica, siento que ayudamos muchas veces el científico social a aislar más el pueblo en lugar de conectarlo. Resulta que recuerdo una tesis de un estudiante muy interesante que hizo algo, pero la única crítica que yo le decía es, ¿por qué no posicionó más el problema particular con una visión más mundial? Porque hay veces siento que nos aislamos y, y, y mira qué interesante saber que ellos, que había otro pueblo que compartía problemas muy similares a pesar de no tener las mismas circunstancias Ser de tan vida ni diferente. los mismos pensamientos. Entonces me imagino que se enriquecieron las formas de soluciones para ellos, ¿no? Decir, mire, yo puedo hacer esto también de otra manera. Mira que uno de las reflexiones principales del segundo evento, porque digamos que yo presento un mapa cuando hice recién como la introducción a todo esto, presenté un mapita de Latinoamérica donde se mostraba dónde está el territorio NASA y dónde está el territorio Capor. Y los Sí, separa la selva amazónica, más y nada menos, ¿no? sí, nada, sí, Entonces, claro, entonces cuando Inocencio vio ese mapa quedó loco, llegó y me dijo, Cristabel, esto es una locura muy bella. Entonces, claro, claro. realmente, entonces como que toda mi reflexión después fue sobre puentes, puentes, cómo hacer para que exista ese puente, cómo hacer para que haya esos puentes. Entonces, fue muy bello porque entre los académicos, entre los participantes indígenas, entre todo el mundo, se comenzó a reflexionar sobre cuáles serían esos posibles puentes. Entonces, esos posibles puentes eran la espiritualidad, los espacios académicos y universitarios, la universidad como un puente impresionante para poder hacerlo. La poesía, la música, porque Inocencio es músico y también eso se toca mucho en la tesis, como la música tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver con la política, con las dos cosas. Ese es otro tema así también Y lo que vi ahí en queda la para un tesis, tintero porque lo vi en tu es un tesis, ¿no? tema Especialmente con el toque de la flauta, ¿no? Y todo lo que hacían en el evento. limpia las energías y ayudan a tener fuerza territorial, la fuerza, o sea, es loco porque uno no se imagina que, que detrás de, por ejemplo, de una protesta, de una manifestación, de una minga, están los médicos tradicionales mascando y dando fuerza ahí para que la energía se mantenga, se equilibre, y de igual manera la música. Yo nunca me imaginé la música limpiando las energías y armonizando las energías. Entonces es bellísimo ver el papel de la música y el papel de la espiritualidad, en el caso de los NASA, dentro de la política, de la resistencia Ujú. política. Es muy importante y muy bello. Y que, ¿sabes? Me llamó mucho la atención viendo algunos apartados de la tesis, algo que y a mí me gustó mucho. Leía cuando se encontraban los líderes tanto de los NASAs como de los CAPOR en las charlas y en los diálogos que estableciste. Me encantó encontrar una serie de debates muy amistosos, pero también muy rigurosos por las definiciones de los conceptos que iban a emplear. Me gustó muchísimo y me gustó cómo afinaban las palabras, ¿no? Uno encuentra que hay veces palabras que hay veces pueden pasar por muy comunes o que hacen parte del argot cotidiano, en realidad son repensadas de una manera muy fina y que muchas veces están lejos de y menos mal de cierta manera, muy lejos de esas elucubraciones académicas y que son un poco cansonas. ¿Puedes hablarme un poco de eso? Porque me llamó mucho la atención. Veía unos pasajes donde ellos se debatían sobre términos y palabras o conceptos que iban Creo que te a estás trabajar. no, no estoy segura, pero creo que te estás refiriendo justamente a Minga, a Minga de Pues ese es uno pensamiento de los conceptos que yo Cuando quisiera que ahorita lo Inocencio, habláramos.
cuando Inocencio critica la coteorización. Sí, exactamente ese No sé si pasaje, es sí. eso. Sí, Eso. exactamente ese Sí. pasaje. Bueno, eso. Entonces, Inocencio dice, ah, es que ustedes los antropólogos todo es co para acá y co para Ujú. allá y co para todo. Entonces, Sí, todo se arregla con el co. entonces él, yo lo veía que él no estaba contento pues con el término, pero pues como es el término que Joan Rapaport, que bebe de las aguas de la antropología colaborativa colombiana, acuñó. Entonces, pues era el que yo estaba utilizando inicialmente. Pero resulta que ve tan interesante como es la vida, me encuentro con un libro, creo que es libro, sí, donde ella trabaja con Abelardo Ramos, que es el hermano de Inocencio, que es el principal interlocutor de Rapaport. Él es lingüista y Abelardo dice, si nosotros pudiéramos, si nosotros podemos acercarnos al término de coteorización, o sea, si nosotros hablamos dentro del pensamiento NASA de coteorización, para nosotros es minga, para Claro, nosotros es minga. Entonces, claro. fue muy bonito porque además en los eventos que habíamos hecho, Juli también dijo, no, minga de pensamiento, porque eso es lo que hacemos cuando nos sentamos a hablar, cuando nos sentamos a departir, a dialogar, a reflexionar. Entonces, yo dije, bueno, o sea, realmente lo que estamos haciendo es una minga de pensamiento y ese es el término que tiene que ir, porque ese es el término que también para los NASA, que los NASA Ese sienten concepto familiar y no me pareció muy fabuloso, minga impuesta. del pensamiento. Yo quisiera que les explicara sobre todo a quienes nos están escuchando, de pronto algunos no son antropólogos o están lejos, no saben del país, no son de Colombia, qué es exactamente minga y minga del pensamiento, ¿no? Ok, ok, ok. Bueno, entonces minga es una palabra quechua, significa trabajo, pero trabajo agrícola. Era el trabajo que se hacía colectivo, pues, para sembrar, para cosechar, para todo lo que tenía que ver con el trabajo agrícola. ¿Qué pasa? Bueno, es una palabra que tienen los NASA, es una palabra que tienen varios pueblos indígenas, andinos. Y solo que hace varios años los NASA la reinterpretan y justamente la reinterpretan con la cuestión de Minga, de pensamiento uno, y con la cuestión de Minga por la recuperación de la madre tierra, que es todo el proceso de recuperación de las tierras que fueron usurpadas, robadas, etcétera. Entonces, ellos mismos reinterpretan el término y entonces Minga y ahora con las protestas colombianas con las protestas que hubo este año, ¿qué pasa? Ya la Minga se volvió algo nacional, ya Claro, trascendió esas fronteras de lo NASA para volverse un colectivo nacional que, 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 que junta, digámoslo así, los movimientos sociales colombianos. Entonces es bellísimo. O sea, toda la reinterpretación que ha tenido la palabra, que finalmente no pierde su esencia porque es trabajo colectivo. claro. Pero me gusta mucho ese uso de la expresión minga de pensamiento, porque yo creo que hay que comenzar para todas las colectividades, para todos los grupos de hecho humanos, y más aquí en Colombia que tenemos tantas lenguas, tantos pueblos indígenas de los que podemos aprender. O sea, es un tesoro de aprendizaje para todos increíble. Y tenemos que hacer eso, es una amiga de pensamiento y trabajar con las ideas, ¿no? O sea, trabajar con las ideas de los otros también, para aprender, Sí, no, sí, no, ¿cierto? Como no, no solo una cuestión de apropiación, sí. sino una cuestión de que también me pertenece como ser humano. Mira, que vos que también sos como, que vos sos muy respetuoso bueno, vos sos muy respetuoso, dejémoslo en términos así. Es eso, o sea, nosotros no crecimos solos, nosotros bebemos de las aguas de todo el mundo, de Raimundo y de todo el Claro, mundo, y justamente es eso, o sea, como que em, aparte de poder reconocer eso que no es nuestra creación, porque es que ese justamente es el problema de muchos antropólogos también, ¿no? Que de hecho acuñan términos ponen términos que no corresponden realmente a lo que hace parte de un pensamiento de un pueblo. Pero bueno, me desvié. Lo que quería decir es justamente que ese respeto hacia hacia la palabra y las reflexiones de los demás,
hace parte justamente de esa metodología colaborativa. O sea, si tú no respetas, si tú pasas por encima o si tú te apropias de las cosas de los demás, no va a haber amistad y no va a haber Claro. realmente una retroalimentación. Que eso fue lo que pasó cuando yo defendí. mm, la compañera de Inocencio Ramos tomó la palabra, y me dijo, Cristabel, tú te haces a un ladito por allá, tú te haces a un ladito por allá para darnos nuestro lugar. Y eso, por eso los espíritus mayores nos permitieron darte la información que necesitabas. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces como que ese es, es, Claro, por es, el respeto. es, es el respeto y es decir, Inocencio dijo esto, Cayó dijo eso, no es como, ay, yo estoy deduciendo aquí, yo no estoy diciendo un culo, o sea, yo estoy Claro. simplemente, perdón, yo estoy simplemente siendo un puente, que eso también se trata el puente, ¿no? Dentro de Y los es que eso es lo conceptos más que se... necesario, entender al antropólogo también como puente de grupos, de colectividades, de alguien que vincule, ¿no? Por años, los antropólogos y sobre todo en la época de los años 50, pleno colonialismo inglés, sirvieron muchos para separar. Yo creo que es el momento de unir y de Y vincular, ¿no es cierto? aún están Y trabajando para aún, las empresas extractivas, para eh, las, para, para las minería, para ilegal, sí, para todo, de legal y ilegal. Ahora, aunque hay gente que dice, bueno, ¿cuál es la diferencia real entre lo legal y lo ilegal? Ahí realmente están en un proceso no, extractivo bastante agresivo. también existe la posición de quien dice, oiga, si yo no estoy allá en donde hacen esas cosas para alivianar, ¿quién Sí, lo va a hacer? Hay claro, y varias eso posturas ahí. hay un debate ahí. Bueno, ahorita viene una pregunta, ya vamos llegando a la recta final, pero yo creo que esta es una pregunta que nos sirve a todos, porque pone en últimas, mm, en la base, y sobre todo porque a mí me interesa mucho con este tipo de proyectos y trabajos, que sean conocidos por un lado, pero también que en algún momento, y esa es la idea pues de cuando se trabaja esto, tengan una aplicación en algo, ¿no? Que sean reconocidos para algo. Sobre todo porque me imagino que ya por este tipo de acciones y por este encuentro que hiciste ya tienen una repercusión en cada uno de los pueblos. Pero la pregunta va hacia esto, Cristabel, y es que ¿por qué es urgente, por qué crees que es urgente y necesario en este momento para nuestro continente establecer un diálogo real de pensamiento indígena, ¿ya? Y que esto se haga más grande aún? ¿Por qué lo necesitamos en Latinoamérica? ¿Por qué lo necesitamos entre los pueblos indígenas? Yo creo que solo con este ejemplo que diste en tu tesis doctoral estás dando un trabajo muy amplio y muy interesante como antecedente. Justamente porque pienso que la política indígena vela justamente por un equilibrio medioambiental, vela por un equilibrio territorial, espiritual, en lo colectivo, vela por una equidad, vela por una inclusión, vela por tener un mundo menos desigual, bueno, no sé qué término acuñarle, pero de todas maneras, o sea, tenemos mucho que aprender de la manera como los pueblos indígenas eh, se relacionan y construyen su camino, ¿no? Entonces, pienso que para la sociedad occidental es fundamental aprender esas formas de las cuales, como te decía hace rato, profesa, pero no aplica. En Ujú. cuanto los pueblos indígenas en medio de sus propios conceptos y de su quehacer aplican. No todo el mundo, obviamente. Hay pueblos que obviamente están en otra y bueno, en fin. Sí, Pero claro. si tú te pones a ver, la mayoría de los pueblos está tiene esa filosofía de mantener el equilibrio con el territorio, con la madre tierra, con lo espiritual. Entonces, pienso que ese es como nuestro mayor eh, aprendizaje y desafío, porque no lo hacemos, o sea, Ujú. no lo aplicamos. En cuanto a ellos, sí. Entonces, pienso que eso es como lo que, y nos lo dice, Yamoy Kapor decía, es que nosotros estamos cuidando la selva.
nosotros estamos protegiendo el mundo, porque nosotros estamos protegiendo la selva. Y la selva es del mundo. El mundo se nutre y se limpia y se equilibra y respira a través de la selva. Y nosotros la estamos cuidando. O sea, nosotros no solamente nos estamos cuidando, nosotros también estamos cuidando al mundo. Claro. Entonces, ese, ¿me entiendes? O sea, y lo mismo, por ejemplo, la minga, lo que se volvió la minga en Colombia. Eh, Tú ves, los NASA no estaban, y los pueblos indígenas del suroccidente, que fueron los que comenzaron, no estaban pensando en ellos y en su pellejo. Ujú. Acompañaron a los estudiantes, acompañaron a todo el mundo a costillas de lo que fuera, que fue re violento. Entonces es eso, es ese sentimiento del colectivo tan grande que incluso, ¿sabes qué decía Yamoy Kapor? Decía, el buen vivir para nosotros los Kapor significa que incluso los Caraí, que son los blancos, estén bien. Claro. Para nosotros el buen vivir significa que todos estén bien. Entonces, y eso mismo tienen los nada, tienen todos los pueblos indígenas. O sea, no es como, ay, nosotros solo los pueblos indígenas tenemos que estar bien. No, o sea, por ellos que el mundo esté bien. ¿Sí? Entonces, eso yo pienso que es como el mayor aprendizaje que tenemos del cual Y, tenemos que nutrir. y es muy interesante eso que dices porque tal vez con este ejemplo que das se rompe tal vez uno de algo que puede volverse incluso un mito en la literatura antropológica, y es el hecho de creer que todos los pueblos necesariamente son etnocéntricos, cuando en realidad pueden Mira, tener una visión mucho más amplia a la que nosotros le hemos puesto, y más bien los etnocéntricos invertido. siempre fueron la visión occidental que impuso eso, ¿no? O hizo Sí, ver así. totalmente. No, totalmente. Mira que ahora en estos tiempos de tanto contacto interétnico y de tantos encuentros interculturales, encuentros de saberes, mingas de pensamiento, nos damos cuenta de eso. O sea, realmente los pueblos indígenas están velando por el bienestar colectivo. Y eso es muy bello, porque eso no lo tiene el pensamiento occidental. Y hay otra cosa, ¿no? Y el encuentro común yo creo que también se rompe otro mito, y es el hecho de pensar que como si teniendo lenguas distintas no se pudieran comunicar bajo planteamientos comunes. Yo creo que lo político nos da mucho, ¿no? Para entre todos conversar y charlar, ¿no? Sí, de todas maneras fue complejo esta cuestión de los Claro, intercambios porque pues los Kapur hablan portugués y como segunda lengua y los Nasa español como segunda lengua. Entonces esa fue una de las dificultades un poco al primer encuentro, pero sin embargo fue, y ahí es también la cuestión del puente, del papel de puente, ¿no? De poder hacer esa traducción y poder ir explicando para el uno y para el otro lo que estaba diciendo el uno, lo que estaba diciendo el otro, eso fue fundamental también, si no, no se hubiera podido hacer. claro. Entonces, pero bueno, sí, existe, existe ese diálogo, existe ese encuentro, existe, como te conté hace rato, como les conté hace rato, esa retroalimentación donde los unos y los otros quedan muy contentos, porque realmente es una sinergia donde se está aprendiendo mucho, donde a Claro, partir de la experiencia del otro, tú te estás dando cuenta cómo eres tú, qué estás haciendo y tal vez te surgen ideas para fortalecerte. claro. Y dice muchos ejemplos de casos donde se fortalecieron unos a otros, ¿no? Encontré esto acá, me pareció fascinante, me parecía raro, pero interesante conocer eso. O sea, es tan importante ver las miradas de otras personas, de otros grupos que no piensen como nosotros, nos nutren de una manera increíble, nos nutren de una Sí, manera es increíble. impresionante. Yo Bueno, realmente Isabel, quedé muy contenta con los intercambios porque realmente aprendimos. La gente que participó en el ay, coloquio estaba feliz, lloramos, reímos. Fue una cosa así, y es fue una fascinante cosa que se que puedan hacer estas cosas. Espero se repitan y que también esos vínculos hayan quedado para que se sigan fortaleciendo, ¿no? Entre los miembros de los dos grupos, ¿no? De las dos segments. sí, sí, preguntan por ahí los que participaron, tal, preguntan y ahí a veces les mando videos, intercambiamos videos. Ellos se siguen por las redes sociales, Y en eso es fin. interesante porque hay el papel tan importante que juega eso, porque pues la tecnología está y qué bueno que se mantengan en la comunicación, ¿no? Sí, Entonces, sí, y a pesar de que no se hablan el mismo idioma, pero por ahí se saludan.
Eso es importante. Cristabel, ha sido un gusto tremendo estar contigo aquí, que hayas compartido esta experiencia. Y quiero anunciar porque una cosa, antes de continuar y hablar lo que viene la próxima semana, desde que hablé con Cristabel, esta idea de traerla a conversar aquí, hago de una vez el anuncio porque con esta idea, con esta charla, a partir de que la comencé a organizar, se me ocurrió una idea que va a ser precisamente la que le va a dar el giro a los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Una vez cumplido 2 años, anuncio aquí, terminaré con Pablo y sus mundos, pero no quiere decir que salga de las redes sociales, y precisamente continuaré con algo bien interesante, que yo quiero que de una vez a quienes les interese y sepan y tengan algo que contar, pero que sea sobre tesis, ya sean de pregrado, de maestría o de doctorado, quisiera dialogar con los que me escuchen y que me contacten, porque quiero comenzar a trabajar un espacio que se llame la tesis, precisamente, porque te comentaba que sí, yo soy de los que tengo en esa lucha de amor-odio con la academia. Una de las tensiones más fuertes que tengo es que me da un dolor de cabeza que las tesis solo queden allí. Y yo quiero que se escuchen, que la gente hable, que pueda expresarse no desde la posición de calificación, sino de conversar sobre su tesis. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Entonces los invito, y yo creo que con Cristabel inicié para anunciar de una vez que ya acabado el otro año, termino Pablo y sus jueves temáticos, y comenzaríamos con la tesis. Así que las tesis que lleguen, que les parece interesantes, que quieran escuchar, bienvenidas, que por acá las tendremos en un nuevo espacio que pienso crear. Isabel, mis gracias. Por acá te están comentando algo. Dice, hola, un abrazo para ti, corista, y también para ti, Cristabel. Creo Santiago. conocerte, muy, muy interesante lo que conversan. Lástima, tan solo recién entré. No sé quién es. Esta Pam ¿No es dice ahí. Santiago Barona? No sé. No sé, no creo que No sea. sé. Quiero conocerte, ¿no? ¿No? Entonces vamos a ver Santiago lo quién, conozco a ver muy bien. si se devela el misterioso. Un saludo, un saludo Bueno, muy un grande. abrazo grande y muchas Bueno, gracias, Pablo. Muy no a ti lindo. por Me gustó estar, mucho no a ti por la estar, y charla. cuando tengas tema que podamos hablar, bienvenida. Y qué interesante que este trabajo se conozca. Me imagino que no sé si quedará como parte de en la universidad, supongo, la podrán revisar por internet, supongo. Sí, 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 Eh, está en el, está ¿Está en en dónde? el, está en la biblioteca virtual de la UNB. Ah, ya, listo. Que es, recuérdales, es la universidad, la UNB es la universidad de Universidad Nacional de Brasilia. la Universidad de Brasilia, listo. Entonces ahí está, porque si alguien la quiere leer, me imagino que pueden buscarla, Cristabel López Palomino. Está en español. Está en español, que eso me llamó la atención, ¿no? Permitían ponerla en español, ¿no? No tenías que. Sí, porque es mi departamento es de estudios latinoamericanos. En la maestría la hice Ah, en claro, portugués, pero ahorita, porque era con los CAPOR. Entonces, para ellos claro. la hice en portugués. Pero ya aquí, o sea, por todo y por todo, porque incluso mi orientador dijo que pues como era un departamento de estudios latinoamericanos, era más interesante que fuera en español. Y pues mi Claro, lengua materna, entonces, de una, claro. Entonces, la claro. tesis, les recuerdo para el que esté interesado, quien esté interesado, es Tejiendo Saberes para la Resiliencia, Política Profunda CAPOR de la Amazonía brasileña y NASA de los Andes colombianos. Es largo el título, pero yo por ahí se los pongo para que lo conozcan. ¿Vale? Un saludo enorme, nos vemos, Gracias, espero Pablo. que estés muy bien, y no, gracias Muchas a ti por gracias. participar aquí.